Recording is on. Que el Señor les bendiga. Espero que estén teniendo un excelente día. Vamos a empezar a compartir pantallas para ver primero un resumen de la clase anterior y poder comenzar con el trabajo que teníamos pendiente. Así que espero que les pueda gustar. Esto lo he tratado de hacer con mucha preocupación. Así que el Señor les bendiga mucho. En el cómo llegar a ser un discípulo, habíamos visto entonces que habíamos dejado algunas preguntas y esas preguntas nos iban a servir para poder introducirnos también en la clase siguiente, que es la clase de hoy. Como resumen entonces, en la diapositiva de la clase anterior, en cómo llegar a ser un discípulo, habían bastantes preguntas. La primera de ellas es, ¿deberíamos vivir como nosotros queremos o como Dios quiere en cada situación? Habíamos dejado de respaldo 2 Corintios capítulo 5, verso 15, que señala, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, vemos que ya no podemos vivir como nosotros queremos, ya no podemos hacer lo que se nos da la gana, sino que ahora vivimos para Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Segundo, ¿quién es nuestro guía en las cosas de Cristo Jesús? Dejamos como respaldo el Evangelio según San Juan capítulo 16, verso 13 al 14, que señala, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿quién será nuestra guía en las cosas de Cristo Jesús? Será el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien guía nuestra vida a través de su poder, quien nos cruza muchas veces con personas, quien nos pone en nuestra mente el deseo de cambiar, quien nos pone sueños muchas veces. Hay gente que nosotros tenemos de guía, que son personas que nos ayudan a poder cambiar, a poder ser mejores cada día. Pero nuestra guía principal en las cosas de Cristo Jesús es el Espíritu Santo, que podemos nosotros encontrarlo a través de la oración, el Espíritu de nuestro Dios. Así que, como sabemos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él envía al Espíritu Santo para que nos ayude a nosotros en esta tarea que tenemos que hacer. También nos revelará cosas. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él nos guiará también en lo que necesitemos. Tercero, la pregunta es, ¿qué clase de cosas hará cualquiera que tiene fe en Jesús? Dejamos como respaldo el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto es necesario pedirlo con fe a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos dará cosas que no le agraden, o nos dará cosas que le agraden a Él. Podemos pedir y a veces pedimos mal. Es por eso que debemos configurar, debemos acercar, poner en sintonía nuestro espíritu delante de Dios para que sean cumplidas las cosas que Él desea. De todas nuestras peticiones, muchas veces hemos hecho peticiones que con el tiempo nos dábamos cuenta que no estaban bien y pedimos perdón por lo que estábamos pidiendo. Pero viene el Señor y nos ayuda y nos guía también en la intercesión. Pero aquí es necesario que nosotros creamos en nuestro Señor y que acá el énfasis está en que las cosas que Él hizo aquí en la tierra, también nosotros podremos hacerlas. También nosotros vamos a poder hacerlas si estamos en comunión con nuestro Señor.
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiere decir, y se refiere directamente al servicio, se refiere al servicio a las demás personas, como en la iglesia lo hacemos con la gente que vive en la calle, ¿cierto? Que le llevamos pan, le llevamos almuerzo, le llevamos algo para tomar, le llevamos ropas, o les cortamos el pelo, les cortamos la barba, ¿cierto? Si nosotros pedimos a nuestro Señor que pueda ayudarnos a cumplir ese deseo de servir a otros, Él nos ayudará. Si oramos por alguien que está enfermo, Dios puede sanarlo a través de esa oración. Es por eso necesario que el énfasis que nosotros tengamos para todo lo que hacemos, nuestro énfasis sea siempre el que podamos servir a los demás. Porque aquí este es el énfasis que Cristo hace con respecto al servicio de la grey, al servicio de todos los que creen en nuestro Señor. Así que no son deseos egoístas, no son cosas que las vamos a utilizar para poder deleitarnos en cosas seculares, en lo carnal, no. Sino que si algo pidieres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de su santo nombre, para alabanza de su reino, el Señor lo hará. Bien, entonces, en la pregunta 4, habíamos dejado 2 versos de respaldo. Primera de Juan capítulo 4, versos 10 al 11, y Juan capítulo 15, versos 9 al 14. Como vamos a empezar a resumir un poco, vamos a leer solamente el primer capítulo, de Primera de Juan capítulo 4, verso 10. La pregunta es, ¿podemos aprender algo sobre el amor de la entrega por Dios de su Hijo Jesús? ¿Y cómo nosotros, como discípulos, permaneceremos en su amor? Es bastante importante. Primera de Juan capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Solamente de esa forma nosotros vamos a poder mostrar al mundo que somos iglesia de Cristo, el cómo nos amamos los unos a los otros, el cómo compartimos el amor con la gente que cree y con la gente que no cree. Así que como Dios nos ha amado a nosotros y como Dios ha amado a nuestro Cristo, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces ahí aprendemos algo muy importante sobre el amor, de la entrega de Dios por su Hijo Jesús, cómo Dios se entrega a su Hijo y cómo su Hijo se entrega a su Padre. Es algo mutuo, es algo precioso. Y eso es lo que nosotros aprendemos de nuestro Dios. Ya estamos terminando en el primer repaso a la parte de la clase anterior. Número 5. ¿Cuáles son los 2 mandamientos principales de Dios? Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Vamos a llevar nuestra voluntad a amar a Dios con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente. Eso quiere decir que nuestro ejercicio del amor también es racional. Este es el primero y grande mandamiento. Podemos extendernos también cuando decimos amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras capacidades, con toda nuestra alma, con todo nuestro deseo. O sea, es un ejercicio de la voluntad, pero también con toda nuestra mente, que es un ejercicio racional y emocional también, con todo nuestro corazón. Entonces este va a ser el primero, y este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el número 6 dice, ¿cómo podemos nosotros, como discípulos, vivir nuestra vida cotidiana manifestando el amor ágape hacia Dios y los demás como Dios lo requiere? Entonces,
el amor ágape, ¿cierto? Ese amor perfecto, se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 5, que señala que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, este amor perfecto, este amor que se entrega, este amor que da sin necesidad de recibir nada a cambio. Este es un amor desinteresado, es un amor que no le importa si es rechazado, solamente lo entrega porque Él desea hacerlo. Este es el amor ágape, el amor de Dios. Así que este es el amor eh, que quiere que Dios también tengamos con nuestros prójimos, pero este es el amor que Dios nos da a nosotros. ¿Cómo podemos entonces como discípulos vivir nuestra vida cotidiana manifestando el amor ágape a Dios y a los demás como Dios lo requiere? Obviamente por esta esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, el Espíritu Santo también nos ayuda a amar de manera perfecta a los demás y principalmente de manera perfecta a nuestro Dios. Entonces el número 7 señalaba que cuando las cosas se ponen difíciles, pregunta, ¿podemos relajarnos un poco hasta que podamos hacer frente a la vida otra vez? Lucas capítulo 9, verso 62. Y si no, ¿por qué tantos cristianos lo hacen? Como respaldo habíamos dejado el Evangelio según San Lucas. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por lo tanto, no debemos mirar atrás ahora que somos cristianos. Debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede si ponemos la mano, o sea, quitamos la mano del arado y nos volvemos atrás? Es cierto, Dios nos puede perdonar. Las veces que hemos predicado en las calles, hemos visto que mucha gente está en las calles y que antes eran cristianos, antes servían a Dios, antes eran, y ellos mismos dicen, yo era pentecostal, yo iba a una iglesia bautista, yo me congregaba, yo buscaba a Dios, pero luego tuvieron problemas y obviamente muchos de ellos quitaron la vista a Dios. Entonces miraron atrás deseando nuevamente su vida pasada. Pero ¿qué hicieron? Volvieron atrás y cayeron. Entonces muchos de los que viven en la calle también eran cristianos. Usted se va a dar cuenta de eso, o si no se ha dado cuenta ya, cuando vamos a visitar a aquellas personas, nosotros les preguntamos y ellos contestan lo que yo ya les había dicho, que ellos obviamente eran cristianos, que ellos se congregaban y que ellos buscaban a Dios, pero tuvieron muchos problemas. Entonces Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No debemos amar las cosas pasadas, no debemos poner nuestra mente en las cosas del mundo, nuestras cosas que abandonamos, porque es como el perro que vuelve a su vómito. ¿Ha visto los perros cuando vomitan y luego van y se comen de nuevo, nuevamente el vómito? Bueno, de esa forma Dios lo ve, así que no debemos relajarnos un poco, no debemos detenernos hasta que podamos hacerle frente a la vida para seguir, obviamente, en el Evangelio. No debemos quitar nuestra mano de la palabra de nuestro Señor, debemos seguir adelante. Amén. Bien, entonces, como resumen, en la clase anterior, es que primero necesitamos estar totalmente comprometidos con Jesús, no haciéndole necesitamos estar totalmente comprometidos con Jesús, haciéndole nuestro Señor. Y esto significa que no le diremos no cuando nos pida que hagamos algo por Él. Segundo, que todo discípulo de Jesús debería hacerse esta pregunta y es, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mis decisiones? ¿Qué decisiones tomaría Dios en mi caso? ¿Ok? Entonces, el tercer punto es que necesitamos vivir continuamente en la palabra de Dios como discípulos suyos para que le conozcamos mejor. Y luego tendremos mayor habilidad para saber lo que haría Jesús en cada situación. Necesitamos ver a Dios como nuestro maestro amoroso que quiere solo nuestro bien. Por lo tanto, necesitamos poner nuestra confianza en Dios, porque Él es quien quiere solo nuestro bien. Punto 5 es que necesitamos amar y servir a Dios primeramente a los demás. A Dios primeramente, a los demás en segundo lugar y por último a nosotros mismos.
Aquí están los ambos respaldos, Mateo 22, 37 al 39, Levítico 19 al 18. Ok, entonces hemos terminado con la primera parte de lo que es la presentación anterior. Pero ahora vamos a ver acerca de lo que es la importancia y el costo del discipulado. Tenemos acá la familia del rey Carlos IV de España, pintada aproximada al año 1800 por el pintor Francisco de Goya. Aún este cuadro se conserva en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. Vemos una familia que está perfectamente vestida, una familia de la época. Podemos ver que el piso está limpio, todo está totalmente limpio. Todos estaban listos, como decimos nosotros, para la fotografía. Familia importante, ¿cierto? Una familia importante para los españoles. Hay mucho más análisis que realizar al respecto, pero lo que nos interesa es la imagen siguiente. Aquí hay un contraste entre dos épocas, el año 1800 y el año 1900. Una ciudad de España, Madrid, España, y tenemos la pintura acá que es del pintor Pedro Lira. Él representa una escena social de pobreza, en la que una familia compuesta por dos mujeres, posiblemente son familiares, quizás es madre e hija, se encuentra en una habitación muy precaria, ¿cierto? Es lo que logramos ver, que están al cuidado de un niño enfermo. De hecho, ese es el título de este cuadro. No solo se trata de un tema diferente al acostumbrado por los pintores académicos, no, sino que también hay un tratamiento pictórico gráfico. Es totalmente diferente. Él tiene una pincelada notoriamente más suelta y más expresiva. Veamos las paredes, veamos el piso. Hay un gato en el piso, ¿cierto? Vemos una situación de pobreza en la que hay una cocinilla que se utiliza todavía bastante en el sur. Se está calentando agua en las brasas, el gato que está al lado. Tenemos el ejemplo de muchas situaciones de hermanos y hermanas que por problemas en la iglesia, ya sea con líderes, hermanos, terminan muchos saliéndose de la iglesia para nunca más buscar a Cristo. ¿Cómo llegamos nosotros a esta situación? Hay muchas personas en las calles, había dicho yo anteriormente, que eran cristianos. Hay gente en nuestro trabajo, en nuestros lugares de estudio, donde vamos a la universidad, que antes pertenecían a alguna iglesia y que por A, B, C, D, E motivos, ellos desistieron de seguir a nuestro Señor. Puede ser también, si nosotros le llamamos al espíritu, puede ser que hay gente que se encuentra muy pobre espiritualmente. Pero a mí me gustaría resaltar lo que señala este cuadro, que principalmente esta es una escena de pobreza. Como en el cuadro que veíamos anteriormente, no hay detalles de pompa en esta imagen de drama social. La estufa de leña, el gato, las paredes quebrajadas, la imagen de Cristo que está en el velador, iluminado por una lámpara de vela, la mujer adulta al lado de la mamá, que quizás es una mamá soltera. Nos dan para pensar muchas cosas que son realidades de la vida. Entonces, nosotros podemos decir, pero ¿cuál es el punto en esto? Y es que nuestra labor de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, requiere también el amar a nuestro prójimo. Es un mandamiento que Él nos manda a nosotros a que nosotros seamos misericordiosos con las personas de nuestro entorno. Esta es una situación. Ven la imagen de Cristo, está siendo iluminada por una vela. La habitación no necesita luz, la habitación está iluminada, pero la vela está iluminando la imagen de Cristo. ¿Cuál es el punto entonces? Es que debemos ser misericordiosos con las personas de nuestro entorno. Todos necesitamos vestir, todos necesitamos comer, pero además de pan, nuestra misión es la misericordia, ya sea corporal y espiritual. Necesitamos dar alimento al necesitado. Necesitamos dar posada a los que son peregrinos, a aquellos que son visitantes, a aquellos que vienen de lejos y que sí, son misioneros. Necesitan también eso, ayuda. Dar posada al peregrino, al visitante. Debemos ser hospedadores. Dar esperanza al que no sabe. Dar enseñanza al que no sabe.
Recordamos de Felipe y el eunuco en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26 al 40, donde Felipe le predica a un eunuco que era sirviente de Candace, reina de los etíopes. Es un pasaje bastante hermoso porque vemos cómo Dios le da enseñanza a aquella persona que necesita que le expliquen la Biblia. Mire qué importante. Es por eso que nosotros los cristianos debemos aprender a poder explicar lo que dice la Biblia. Debemos dar enseñanza entonces al que no sabe, darle consejo al que lo necesita, sufrir las adversidades del prójimo, dice Romanos capítulo 12 verso 15, corregir a los que se equivocan. Esto es también ser misericordioso, visitar a los enfermos, visitar a los que están presos, perdonar a aquellos que nos ofenden, consolar a aquellos que están tristes. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5 verso 4, o Primera de Pedro capítulo 5 versos 6 al 7, consolar a aquellos que están tristes, orar por los que son perseguidos y también por los que nos persiguen, por las autoridades. Señala Mateo capítulo 5 verso 44 y también Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 al 2. Orar por los que son perseguidos, orar por quienes nos persiguen. También son formas de misericordia a través de la oración. Entonces nunca la vida del alma va separada de cierto progreso humano. Si nosotros progresamos humanamente, es que veremos a las demás personas como necesitan ser vistas. Ya no veremos solamente un cuadro, sino que veremos algo que se está desarrollando en muchos lugares. Quizá a través de la pobreza nosotros podemos darnos cuenta que hay ahí un punto para poder servir, un punto importante donde servir. Bien, hermanos, y es que Dios nos dará a nosotros más de lo que siempre hemos deseado, a cambio de todo lo que nosotros deseamos librarnos. Dios nos dará en el futuro más de lo que nuestra mente humana piensa, a cambio de nuestros vicios, las cosas que no le glorifican a Dios, por algo eterno, por algo que no envejece ni que tampoco se destruye. Pero debemos entregarle toda nuestra vida a nuestro Señor. Las escrituras claves que usaremos en esta presentación es el discipulado, importancia en la clase esta que es discipulado, importancia y costo, se encuentra en Primera de Juan, capítulo 15, verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lucas capítulo 14, verso 26 al 35, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lucas 9, 23 dice, y Jesucristo les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo 10, 37 al 39, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por lo tanto, aquí vemos en estos 5 capítulos y versos claves acerca del discipulado. Obviamente hay mucho más al respecto. Pablo habla también del discipulado. Pero aquí es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, quien nos pone la guía para seguir sirviendo a nuestro Dios. Él nos buscó a nosotros, Él nos eligió a nosotros. Pero también no se refiere a que nosotros debemos aborrecer a nuestra familia directamente, sino poner a prioridad a nuestro Dios, como poner como prioridad a nuestro Dios. Porque ya el aborrecimiento quiere decir muchas veces odiar. El aborrecimiento quiere decir muchas veces rechazar
Y no es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. O sea, debemos preocuparnos de nuestra familia, ¿cierto? Amar a nuestro prójimo, amarnos como a nosotros mismos. Pero también se refiere a que, como Él es nuestro Maestro, la prioridad por sobre todas las cosas va a estar puesta en Él. Entonces aquí por eso dice en Mateo 10, 37 al 39, que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, el que busca lo suyo, obviamente perderá lo suyo, lo que buscó, lo que procuró. Pero si perdemos la vida a causa de Cristo, hallaremos entonces la vida eterna. Hoy hay mucha gente que está siendo perseguida en distintos lugares del mundo. Hay hermanos que están siendo asesinados, hay hermanos de distintas congregaciones, cristianos coptos, cristianos católicos, caldeos, en Irak, en Irán, en países donde el cristianismo ya está casi extinto. Wow, entonces las palabras de Cristo son reales también en ellos, principalmente. Ahora bien, ¿por qué el discipulado? ¿Por qué Jesús eligió el discipulado? Primero, Jesús demostró la importancia del discipulado. Al hacer el entrenamiento de los 12 discípulos, Jesucristo hace una prioridad durante los 3 años y medio de su ministerio público en la tierra. Él quiso vivir con sus discípulos, quiso enseñarle lo máximo a sus discípulos. Y es por eso que también Él les demanda cosas, porque ellos estuvieron con el Maestro y ellos todos murieron de muerte violenta. Andrés, habíamos hablado acerca de los apóstoles en la clase pasada. Habíamos hablado de Pedro, de Andrés, de Jacobo, hijo de Zebedeo, de Juan, que muere en circunstancias, digamos, de destierro de su propio lugar donde él vivía, de Bartolomeo, que también es Natanael, del apóstol Tomás, Mateo, también de Jacobo, hijo de Alfeo, que muere en el libro de los Hechos, de Judas Tadeo, de Simón el Celote, aunque el que muere en el libro de los Hechos es el hermano de Juan, Jacobo, hijo de Zebedeo, Simón el Celote, todos ellos, amados hermanos, mueren de una muerte violenta, menos el apóstol Juan, que siempre se dice que él murió de muerte natural. Entonces Jesús aquí demostró que así como él había muerto por entregar su vida por todos nosotros, también sus discípulos entregarían su vida por todos nosotros, amados hermanos, por el ministerio, por el trabajo. Jesús también comisionó a sus seguidores al entrenar también discípulos, porque Cristo deseaba un fruto duradero. Entonces Jesús también eligió el discipulado como el mejor método para alcanzar a nuestro mundo para Dios. Y aquí nosotros vemos que el impacto de los 12 discípulos, de Jesús también, el discípulo Pablo, la importancia que ellos y el impacto que tuvieron en el mundo, nos demuestra el valor del discipulado. Un número pequeño de discípulos comprometidos que han sido bien entrenados alcanzarán a muchos para que Dios pueda atraer a números grandes de personas, cantidades de personas convertidas. Hay personas que carecen de lo que es profundidad espiritual y el discipulado es el que nos ayuda, es la herramienta que nos ayuda a poder solucionar ese problema, aquellos que tienen poca profundidad espiritual. El discipulado también es la estrategia escogida por Dios para alcanzar al mundo. Dios quiere que prediquemos, es cierto, pero también Dios quiere que hagamos discípulos, o sea, eso es lo que principalmente quiere, que se hagan discípulos. El resultado final son cristianos espiritualmente maduros, y la madurez no viene automáticamente con el paso de los años y el aumento del conocimiento o también la experiencia, sino que es el resultado del crecimiento espiritual gradual, a base de obediencia a Cristo Jesús y en base a la obediencia a su palabra. Obedecer a Cristo es obedecer a su palabra. Entonces, por eso que Jesús elige el discipulado. Nos demostró a través de su vida cómo Él
vive con sus discípulos, comisiona a sus discípulos y utiliza este método para alcanzar a nuestro mundo para Dios. Entonces, el resultado final, el producto de todo esto, van a ser cristianos maduros, cristianos que ya no se van a ir de la iglesia porque tuvieron un problema con un hermano, con una hermana, con el pastor que le hizo fuchi. Cuando vemos que la realidad del cristianismo en Irak, en Irán, en países como Afganistán, donde en el siglo I eran en los siglos primeros, siglo III, siglo IV, la mayoría de las personas eran cristianos, había muchos judíos, pero hoy están prácticamente extintos. Muchos se han tenido que ir de sus países buscando otros lugares donde esconderse, pero el Islam tampoco les ha dado sosiego. Así que vemos que las persecuciones aún continúan. Ellos son cristianos maduros, hermanos, son cristianos que han muerto por la causa de Cristo. ¿Ok? Entonces, como resumen, es que la madurez no viene por los años que uno lleva de ministerio, los años que uno lleve dentro de la iglesia. Una persona, cuando se le pide el asiento, viene un hermano, le pide el asiento a una hermana, porque venía gente nueva a la iglesia y él quería que esas personas nuevas que venían entrando a la iglesia se sentaran. Y él le dice, por favor, ¿me puede ceder su asiento para poder dárselo a estos hermanos que son nuevos? Y la persona le responde a este hermano y le dice, llevo 34 años en este asiento y no me voy a mover de aquí. Entonces ahí vemos que su apego no es a Dios, su apego no es a las cosas espirituales. No están entendiendo el valor del discipulado, sino que lo toman como algo, como lo que es religiosidad. Eso es lo que hacen, eso es lo que son religiosos. 7 señales de madurez espiritual. Primero, ser fructífero en nuestro servicio para con Dios. Mateo 25, 14 al 30. Segundo, una actitud humilde y una voluntad de servir a los demás. Un nivel de excelencia en nuestra vida en general. O sea, 7 señales de madurez espiritual es ser fructífero en nuestro servicio para con Dios. Es tener una actitud humilde y una voluntad de servir a los demás. Es llegar a un nivel de excelencia en nuestra vida, en todo lo que hagamos para Dios, en todo, en todo. Entonces debemos reflexionar, yo había dicho en la clase anterior, y aquí terminaba la clase anterior, es cómo reflexionemos cómo estamos actuando en relación a estos 3 aspectos que hemos visto en esta clase. ¿En qué podemos mejorar? ¿En qué vamos a mejorar? Tenemos cosas que mejorar, ¿cierto? Bien, vamos a finalizar este video para continuar con otro siguiente. Espero que haya sido de mucha bendición. Hasta acá ya llevamos ya llevamos tiempo. Vamos a tratar de quitar la pantalla, a dejar de compartir pantalla. Ahí está, dejar de compartir. Entonces llevamos ya tiempo, así que vamos a finalizar hasta aquí este video. Espero que haya sido de bendición. Y luego vamos a grabar el próximo video, que es la segunda parte de la clase número 2. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas.